El día de hoy, el último domingo antes de el día de Navidad, el último domingo de Adviento, nuestro calendario nos lleva a leer este pasaje que junto con las demás profecías nos ayuda a imaginarnos y a pensar quién es el Señor. Y hay una serie de preguntas que por mucho tiempo han interesado a tanto artistas como teólogos y cristianos como ustedes y yo. Y hay un interés muy particular por conocer y saber cómo es nuestro Dios, cómo se ve, cómo luce, cuál es su apariencia. Y más interesantemente, la pregunta de dónde está Dios, dónde lo encontramos, dónde lo vemos. Y no sé si ustedes recuerden, hay muchas representaciones en el arte humano, hay muchas representaciones en la arquitectura humana. A Dios se le representa de distintas maneras. En la escritura nos presenta el anciano de días, por ejemplo. Nos presenta también sus vestiduras nada más. Nos presenta un Dios excelso. Y si ustedes recuerdan, por ejemplo, en el arte cristiano, a nuestro Dios se le representa como un ser de gloria, de grandeza, de esplendor. Las catedrales, por ejemplo, las iglesias de la Edad Media, más que reflejar un estilo arquitectónico, su propósito era reflejar la grandeza de Dios. ¿Cómo era Dios? Bueno, un Dios tan grande como las catedrales. Y este concepto de Dios es un concepto que quizás nosotros lo relacionamos inmediatamente con la palabra Altísimo. Dice Hijo del Altísimo, la palabra nos presenta así al Señor Jesús. Y es muy curioso que por alguna razón la palabra de Dios nos dice que el Altísimo es un ser a quien nadie puede ver y cuya presencia nadie puede resistir. En las palabras de Dios, nadie que se ha encontrado con el Señor cara a cara lo ha disfrutado. Y curiosamente, todos los que han estado en su presencia de una manera abrasadora terminan por perder la vida. El Dios excelso que está sentado en el trono es un Dios al que nadie puede ver y ante quien nadie se puede presentar. Y esta idea de un Dios grande, un Dios excelso, un Dios supremo, es quizás la imagen del Dios más popular que nosotros conocemos y la que más atrae. Les digo, el Dios de la Edad Media era un Dios grande, glorioso, poderoso. El Dios de muchos otros pueblos, su característica es eso, la grandeza y el poder, los grandes hechos que realizan. Y naturalmente este Dios vende, este Dios es atractivo. Y este es el mismo Dios que en nuestro tiempo se enseña y se comparte. Un Dios que vive en palacios, a las que le llamamos, éxito y prosperidad. Un Dios que vive entre ricos, a los que les llamamos felices. Y un Dios que viene con trompeta, con anuncio, con celebración, que nosotros le llamamos actos sobrenaturales. Y este Dios vende, este Dios es atractivo. Mientras más uno promueve este Dios, más popular se vuelve el movimiento. Y fíjense que no somos los únicos. Esta es la misma imagen de Dios que el pueblo del Antiguo Testamento tenía. Y ellos fíjense, los escribas, los fariseos del tiempo de la Navidad, sabían en dónde iba a llegar el Mesías. Sabían cuándo más o menos iba a llegar, sabían en qué familia iba a llegar. Y sin embargo, fueron los únicos que no lo vieron. Todos ellos esperaban
el tipo de Dios que les acabo de decir. Y curiosamente, el Altísimo no llegó así. Y es muy curioso ver que los que esperaban más asombro de la llegada de Dios fueron los que no lo recibieron. Dice San Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió en esta situación? La Navidad, el mensaje navideño nos enseña que Dios el Altísimo, que el gran ser del universo, vino a nosotros en la simpleza y pequeñez de un bebé. Este bebé, ustedes lo conocen, saben quién fue. Fue vulnerable, fue perseguido, criticado, rechazado y pues finalmente lo leímos en la confesión, crucificado. Nada más imagínense esta descripción comparada con las expectativas de los antiguos. ¿Quién iba a creer que tal persona, que tal niño iba a ser el gran Mesías prometido? Y cuando ustedes lean las profecías del Antiguo Testamento, todas prometen un niño, todas prometen un bebé, y lo describen de la manera en la que Jesús vivió, y sin embargo, los que lo esperaban algo más atractivo. Imagínense qué desilusión haber conocido a Jesús. Y hay algo muy interesante que hemos discutido anteriormente y es el asunto de cómo Dios se presenta a nosotros y cómo Dios quiere que nosotros le conozcamos. Hay un teólogo escribió que dice que Dios no nos deslumbra con el resplandor de su gloria, ni nos obliga con su poder a caer de rodillas. Dice, Dios quiere que entre Él y nosotros se suscite el misterio del amor que presupone libertad. Y déjenme les digo una cosa, si Jesús hubiera venido con la satisfacción de las expectativas que tenían aquellos, ¿saben por qué hubieran creído aquellos? Si Jesús hubiera venido con toda la gloria esperada, los que le conocieran habrían tenido que creer a fuerzas. Habrían tenido que creer forzosamente porque no les iba a quedar de otra. O crees o crees. ¿Por qué Dios no viene de esta manera? ¿Por qué Dios no nos promete venir de este tipo con riquezas, con prosperidad, con tantas cosas? ¿Por qué el Señor no se presenta así? Y la razón es muy sencilla. Porque si Dios se presenta con poder, si Dios se presenta con gloria, la fe es innecesaria y la libertad no existe. O crees o no crees. Fíjense que hoy nos siguen inculcando, en la cultura general y en los movimientos modernos, nos siguen inculcando un Dios como el que esperaban los antiguos. Un Dios que está en el éxito, en la felicidad, en la paz. Una vida sin fe. ¿Para qué quieres fe si todo lo tienes? ¿Para qué quieres a Dios si con que te conceda todo a Él no lo necesitas? Una vida en la que vivimos en una esclavitud espiritual. Déjenme decirles que donde no se predica el Evangelio, hay esclavitud espiritual. ¿Cuánta gente vive esclavizada a lo que sus ojos ven, a lo que sus manos sienten, al contentillo que les da Dios? Estas personas que viven esperando un Dios que no es el Dios del Antiguo Testamento, viven amarradas en la esclavitud de sus expectativas.
Lo más triste es que cuando todos estos palacios que les digo, todas estas riquezas terminan, es solo entonces que los esclavos espirituales se dan cuenta de las cadenas que llevan. Cuando todo esto bonito se disipa, se dan cuenta que no tienen nada. Y lo más triste de vivir en esclavitud espiritual es que no se vive con fe. Y cuando la fe no existe, cuando la fe no hay, lo único que queda es tristeza, miedo y desesperación. Dice 1 Corintios 1, 21, 22, que los judíos piden señales y los griegos sabiduría. ¿Y por qué el Señor no se los dio? Porque un día dice la palabra que la sabiduría terminará, que las señales terminarán. Y cuando eso termine, ¿con qué se quedan? Dice el mismo teólogo que la gloria de hacerse niño, la gloria de Dios al hacerse niño es demasiado osada y no se la permitimos a Dios y la dejamos de lado con nuestra actitud de ilustres. Curiosamente, nuestro Dios es tan alto y Él mismo nos dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. La gloria de Dios es tan alta, Él es tan altísimo, que ni nuestra codicia lo puede igualar. Y su llegada, el significado de venir al mundo es más profundo que nuestras expectativas. Y fíjense, así es como el poder de Dios se hace visible. La gloria de Dios, la grandeza de Dios se hizo más visible en un niño. Dios el Altísimo fue tan grande, fue tan poderoso como para hacerse un niño, como para exceder toda codicia y deseo humano. Y de esta manera su amor también es más grande que nuestros deseos personales, y por eso el Señor reprendió a San Pablo y le dijo en 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder, está hablando de poder, se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué manera tuvo el Señor de sobrepasar las expectativas y peticiones de San Pablo? Y fíjense que así como la experiencia esta de San Pablo y como los que recibieron a Jesús en Belén, es en este momento en el que no las cadenas de las pruebas, no las cadenas del asombro, sino la libertad de la fe, son los que nos permiten tener esperanza. El Señor quiere que lo conozcamos con la libertad de la fe y no con la esclavitud de las pruebas. ¿Saben por qué? Porque cuando el mundo está en contra de nosotros, cuando el mundo nos aplasta, cuando el mundo nos destroza y no hay ninguna prueba que te esclavice, solo entonces la libertad de la fe, que es un regalo hacia nosotros, solo entonces cuando el don saludable del creer por libertad viene a nosotros, conocemos que Dios está con nosotros. Qué hermoso es entender que el Señor es un Dios de libertad, que nos busca en el momento en el que no hay ninguna esclavitud que nos pueda apartar de Él. Cuando Jesús nació en Belén, aprendimos que Dios para nadie es ya inalcanzable. Aprendimos con ese bebé delicado, nacido y que descansaba en un pesebre, que Dios ya no es un Dios de palacios, de éxito y prosperidad.
que Dios ya no es un Dios de ricos a los que les decimos felices y prósperos. Aprendimos que el Señor, el Dios Altísimo, se inclinó y que está con nosotros. Eso es lo que nos enseña la palabra Emmanuel, que Dios está con nosotros. Dice Sofonías 3:17, lo tenemos allí en el boletín. El Señor está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Ese es lo que el Señor Emmanuel, lo que Jesús el bebé nos enseña. Que a Dios no lo tenemos ya que buscar en los momentos álgidos de nuestra vida. Que no tenemos que esperar a que vengan momentos felices y gloriosos y prósperos para encontrar a Dios. Emmanuel nos enseñó que no, que el Señor lo podemos ver ahora, en noches oscuras y en lágrimas amargas. Ya no está allá, en esos lugares tan altos a los que debemos poner nuestro esfuerzo para llegar. El Señor está aquí, en este momento. Dios ya no es lejano. Dios está con nosotros. Y hermanos, este mensaje de Emmanuel nos enseña que Dios está aquí, con el pueblo, abajo, con nosotros. Y no nada más está aquí, sino que viene a nuestro encuentro. Y anhela el Señor que nosotros le conozcamos en la libertad de la fe. Que en este tiempo de Navidad, hermanos, en los días que vienen, recordemos esto, que Emmanuel es Dios con nosotros, que Jesús ya no es lejano, sino que está con nosotros y ha venido a nuestro encuentro. Vamos a orar.